y a los accionistas. Vamos entonces a desarrollar punto por punto. Primero, composición de la Junta. Acertar en la escogencia de los miembros que se sientan alrededor de esa mesa. Bien importante. ¿A qué me refiero? No es tener estrellas de rock con un pedigrí impresionante, no. No es para tener vitrina. Antes solíamos querer nombres que sonaran y se dieran eco. Hay razones de pronto para tener unos directores para mostrar, pero la gente en la mesa no es esa la que necesitamos. Necesitamos gente que conozca el negocio, punto, que quiera dedicar tiempo para comprender el negocio, que haga sus tareas, se lea los temas, los estudie, entienda la industria y venga y colabore y aporte con sus contribuciones y que le dé a nuestras compañías. Digamos, en los años 90 teníamos un miembro en Estados Unidos, se llamaba Bernard Jordan, era un amigo, muy gran amigo del el presidente Clinton, estaba en 11 juntas. ¿Cómo sabe uno en qué salón está? O sea, esta es una compañía es un banco, es una compañía de servicios o de manufactura, etcétera. Otra cosa en la que hay que pensar son 3 factores. Habilidades y experiencia de la gente que está en la junta, si conocen el negocio, si saben cómo gerenciar estas compañías, si tienen experiencia en estos temas, eso lo vamos a mirar ahora. Ahora, representatividad de los dueños. Si una compañía listada en bolsa o sociedad anónima, tendríamos más miembros independientes, pero si hay una familia controladora tendríamos que tener miembros que lo representen, ¿no? Si es una compañía que tiene una matriz y es una subsidiaria, tendrían que tener el interés representado ahí, una silla en la junta, y eso es un factor que hay que tener en cuenta, la representatividad. Tercero, el desempeño de los directores. Es muy bueno tener gente con pedigrí, que sea para mostrar, pero la pregunta álgida es si sí están haciendo el esfuerzo para agregar valor en la junta, si están participando en las discusiones, si están dando valor. Y uno de los temas más retadores para el presidente de una junta es administrar el desempeño de los directores. Y vamos a hablar de eso porque los días evitan eso, no es cómodo tener que tratar ese tema, pero si no lo hacemos, nunca vamos a obtener el valor óptimo de esos miembros de junta. Pensemos en propiedad y especialmente en compañías controladas o de capital cerrado o familiar o con una subsidiaria, con una matriz o una relación con el gobierno, una compañía del Estado. Yo he estado trabajando en Kuala Lumpur en algunas juntas, en ese país hay mucha economía mixta, se privatizan 19 compañías de infraestructura y las listaron en bolsa, pero el gobierno sigue con una participación de todas esas compañías. En esos casos el gobierno sigue controlando, digamos, quién está en la junta, representando el interés del gobierno. Hay que pensar en la experiencia y en las habilidades de los miembros de junta. Típicamente queremos tener mínimo un director que tiene algunos antecedentes de nuestra industria, y eso genera un reto en términos de conflictos de interés, porque si traemos a alguien que está trabajando para la competencia o con un cliente o un proveedor, tendríamos un conflicto de interés. Entonces muchas veces tenemos que encontrar a alguien que o se haya jubilado pero conozca muy bien la industria, o que ha trabajado en la industria fuera de la región donde estamos trabajando, porque sería una manera de evitar el conflicto. Pero típicamente conseguir experiencia en la industria o en el sector agrega grandísimo valor. Yo estaba trabajando hace unos 8 años con una compañía de defensa americana, una compañía que había tenido muchos problemas, casi se quiebra, estuvo en capítulo 11, aquí es la ley 500, y 3 de sus directores eran de Wall Street, otros venían de una compañía parecida a McKinsey, de estrategia. Eran los antecedentes, o estrategia financiera, y puros contadores, pero no tenían a nadie en la junta con antecedentes en defensa, la compañía era de defensa. Entonces pensaron y dijeron, bueno, de pronto esto agregaría valor. Pues se demoraron un año y reclutaron a un señor que había sido un almirante en la Marina de los Estados Unidos, y el día que fue a la junta el almirante fue el día que todo cambió para la junta. Cuando yo me contaron, ¿no? El almirante estaba ahí y todos los miembros, y trajeron lo que se llamaba, hacen torpedos, trajeron a la gente de torpedos, el grupo, y el almirante empezó a hacer preguntas interesantísimas sobre los productos, sobre cómo funcionaban, cómo se los vendían al Departamento de Defensa. Nadie en la junta de Wall Street o de las firmas de estrategia hubiera podido haber hecho esas preguntas. Hizo una gran diferencia tener a alguien con ese tipo de antecedentes en la junta. Hizo la gran diferencia, tanto que fueron y reclutaron una mujer que había sido una generala
de la Fuerza Aérea, etcétera. Entonces empezaron a contratar gente que hacía armas para la industria aeronáutica. ¿Por qué? Porque estaban vendiendo muchos productos a Europa y trajeron a bordo a alguien de Inglaterra que había estado a cargo de compras de defensa en el gobierno de Blair, etcétera. Y eso es la gran diferencia en la Junta. ¿Por qué? No es que hubiera problema con los anteriores, no, era gente capaz, con grandes antecedentes financieros, pero no tenían conocimiento del negocio medular, el core business. Había que tener un equilibrio de perfiles para poder mejorar. Muy bien, muchas juntas encuentran útil también tener a alguien que haya sido gerente general de una compañía parecida o de una complejidad similar, porque entienden lo que es manejar una institución de esa naturaleza, sino cómo pueden dirigir. Esta es la persona que el gerente general le va a pedir consejo, entre reunión y reunión de junta le va a pedir consejo, es la persona que va a llamar por la noche a las 12, señor, necesito hablar con usted sobre este tema y aquel otro, porque ellos ya estuvieron en los zapatos del gerente. Muy bien. Experiencia financiera, eso no hay que decirlo, una de las funciones principales de la Junta, no hay que decirlo, es darle seguridad a los accionistas y al público sobre la salubridad financiera, sobre los estados financieros, si son confiables, si se puede creer en ellos. Fue uno de los temas principales de Enron, si hay procesos financieros para chequear y equilibrar y filtrar las cifras para que sean precisas y que se pueda confiar en ellas. Obviamente que necesitamos gente con comprensión de la parte financiera, cómo se hacen procesos de auditoría, si hemos sido vicepresidentes financieros y si hemos visto este tipo de procesos y podemos hacer las preguntas para confirmar la precisión de las cifras. Otra experiencia que queremos en la Junta, típicamente varía con base en nuestra experiencia en la estrategia. Por ejemplo, si ustedes están creciendo a través de adquisiciones o M&As, es útil traer a alguien que ha estado en M&As, que haya estado en adquisiciones o integraciones, o si vamos a penetrar otras geografías, tenemos que pensar en traer a alguien de ese país o que haya estado o vivido o trabajado en los mercados o países que vamos a penetrar. ¿O será que lo hacemos a través de consultores? También podemos tener juntas asesoras o asesores. Si por ejemplo vamos a crecer, sí, porque estamos, digamos, si somos una compañía de ciencia, biotecnología, ¿por qué no traemos un científico a la Junta? Alguien con esos antecedentes, o ingenieril, con un perfil ingenieril o científico. Esas son cosas que hay que pensar y no hay una respuesta única, correcta o equivocada, sino que son preguntas que nos tenemos que hacer sobre la composición de la Junta. Y si acertamos, a veces las compañías evolucionan y cambian tanto en 5 o 10 años que hay que ir cambiando. Una compañía puede transformarse en un conglomerado y las personas que antes eran perfectos hace 10 años puede que ya no sean los miembros correctos porque la compañía ha cambiado, por lo cual es un tema muy fluido, muy cambiante. Esto es un ejercicio que utilizó un cliente mío en el Medio Oriente, muy útil, una compañía familiar, también en la bolsa, estaba en la bolsa de valores. Lo que hicieron, y esto es particular para esta empresa, dijeron, bueno, vamos a hacer un ejercicio y lo vamos a llamar portafolio de habilidades. ¿Quién queremos en la silla alrededor de la mesa? Hay 13 miembros de junta, parecería una junta grande, pero es una compañía familiar. Las compañías familiares son un poquito más grandes. En Walmart, por ejemplo, hay 14, 15 personas, que es una compañía familiar, y sepa acomodar a los miembros de familia como los directores independientes con las habilidades. Entonces son un poquito más grandes. Esta compañía decidió tener 13 miembros. Entonces dijeron, bueno, 3 de las sillas va a ser para la representatividad de la familia sigue siendo dueña del 70% cuando tiene ya acciones en la bolsa. Dijeron, bueno, ¿cuáles son las otras habilidades y experiencia que necesitamos? ¿Cuáles son? Ahí están. Auditoría, alguien que tuviera antecedentes financieros y pudiera supervisar todo el tema de reportes financieros. También mercados de capitales, banca de inversión, estaban financiando muchísimas oportunidades de crecimiento y estaban en bolsa, entonces les pareció útil tener este miembro de junta. Una compañía de productos de consumo masivo en la industria de alimentos y la gestión de marca era importante, entonces alguien que fuera experto en branding les pareció útil. También gobierno y política y tema normativo regulatorio, había unos entornos regulatorios importantes en términos de los alimentos, en particularmente diferentes países.
Entonces encontraron esto un conjunto de habilidades o competencias útiles. La experiencia de haber sido gerente. No tenían nadie en la junta que había sido gerente de una compañía de ese tamaño, similar. Entonces fueron y consiguieron un ex gerente con esa experiencia. M&A, fusiones y adquisiciones. Habían hecho 7 adquisiciones, entonces era parte importante de su estrategia de crecimiento, en particular en una línea en que estaban operando. Seguros y jurídica, experiencia internacional, habían crecido tremendamente en Europa Oriental y Latinoamérica, y pensaron importante tener personas en su junta que al final decidieron no traerlos a esas regiones necesariamente, sino que hubiesen vivido, no necesariamente nacionales del país de objetivo, sino de su país, pero que hubiesen tenido experiencia allá. Experiencia en retail y gente que hubiera manejado grandes superficies o supermercados o cadenas o retail les pareció valioso, y experiencia de industria en la industria de bebidas y alimentos, con antecedentes en bebidas, alimentos, es algo que eligieron. Entonces esto es particular a esta empresa, no es que lo tienen que copiar ni para ninguna de sus compañías, no es un ejemplo general, sino que es interesante el ejercicio, preguntarnos, miren, si vamos a tener tantas sillas alrededor de esa mesa, ¿cuáles son los conjuntos o portafolio de habilidades que permita supervisar esta compañía? Y una vez que dominamos el tema, nos da una idea de reclutar a alguien si nos faltan las habilidades, si es algo en lo que hay que empezar desde ya, si hay habilidades y experiencia que serían útiles alrededor de esa mesa. El año pasado se hizo un estudio en Estados Unidos y lo hizo un grupo que se llama Women Corporate Directors, pero también en conjuntamente con HBR, con la Escuela de Negocios de Harvard y Hedrick & Struggles. Yo creo que fueron 200 directores mujeres y 200 hombres. Se le hicieron estas preguntas. Una de ellas es, ¿será que hay brechas o vacíos de habilidades en su junta? Imagínense que 38% de las mujeres y 32% de los hombres, entre 30 y 40%, dijeron, claro que sí. Hay vacíos de habilidades en términos de lo que necesitamos para tener los tipos de debates y decisiones que necesitamos tomar. Entonces, eso es sorprendente. Casi para la tercera parte de las juntas americanas les faltan las habilidades que necesitan. ¿Por qué? Por una serie de razones. Uno, es muy difícil pedirle a alguien que se vaya para que me dé la silla, porque necesito a otro. ¿Cómo lo he hecho? Les voy a decir ahorita, he estado en muchos casos de esos, pero a la vez también hay un tema de sucesión, digamos. No queremos que sea grande, tenemos 10 personas, sería terrible agrandarla. Bueno, mi respuesta a eso es, ¿qué piensan ustedes que es para el mejor interés de la compañía y de los accionistas? ¿Mantener la junta con 9 o traer una persona más que traiga la experiencia y habilidades que serían útiles, que enriquecerían el diálogo y la toma de decisiones? Yo pienso que la respuesta es autoevidente. ¿Qué es lo que está en el interés de los accionistas? Es traer esas habilidades. Cuando la junta es muy grande, pues tenemos que tomar decisiones difíciles y pedirle a algunos miembros que se retiren. Pero hay una política que lo llamo reclutar antes de despedir. A veces es mejor mirar las habilidades, sea en experiencia internacional, o en experiencia de industria, o de gerencia general. Entonces es una buena idea ir y conseguir ese miembro, conseguirlo y traerlo, porque eso enriquecería la discusión y el diálogo de la junta. También encuentro que cuando toco este tema, lo que me gusta hacer es preguntarle a los miembros de junta. Yo nunca les pregunto si la composición es adecuada, porque siempre van a decir que sí, y además son amigos. No, es muy buena la composición, etcétera. La pregunta es otra, más inteligente. Si usted fuera a nombrar otro miembro en la junta suya, que esté al lado suyo como colega, ¿qué habilidades y experiencia le parecerían más valiosas tener en el nuevo colega o el nuevo miembro? Y ahí mismo sí dicen, se abre toda la discusión y empiezan a hacerle la lista. Yo quiero una persona así, una persona asá, con digamos investigación y desarrollo, con I+D, o con antecedentes en fusiones y adquisiciones, M&A, y uno se empieza a dar cuenta que una habilidad que agregaría valor, eso nos ayuda a decir, de pronto hay que ir y empezar a buscar a alguien que tenga ese perfil y traerlo a la mesa. Encuentro también útil hacerle preguntas a los ejecutivos, a los gerentes de la empresa. Eso me pasó a mí con una compañía en la que estaba trabajando el año pasado. Le preguntamos a los gerentes, esta era una compañía que hacía tenis de trotar,
tenis para trotar. ¿Quiénes son los que compran tenis para trotar? Sobre todo hombres jóvenes entre 16 y 35 años, segmento más grande, pero la gente en la junta todos tenían más de 50 años. Nadie usaba Twitter, nadie usaba Facebook, ni menos tenis para trotar. Entonces le preguntamos a los miembros, miren, de pronto consigamos a alguien de backup, digamos, para auditoría, pero cuando les preguntamos a ellos, necesitamos gente en la junta que comprenda redes sociales, necesitamos gente más joven. Estaban conscientes de ellos de que la mayoría de sus miembros eran blancos, una mujer hispana nomás que tenía una agencia de publicidad en Chicago. Dijeron, bueno, necesitamos afroamericanos, necesitamos más variedad en la junta. Entonces esos les empezó a mover un poco la reflexión, empezaron a buscar a alguien no tradicional. Entonces los miembros de junta empezaron a pensar y seleccionaron 5 personas, candidatos. Hace 3 semanas anunciaron el nuevo miembro, tiene 42 años, es el gerente de mercadeo y desarrollo de Google, vino de Bain Capital, tiene un MBA de Harvard Business School y es afroamericano, y antes en su vida bailaba con Al Sanelli, o sea que era bailarín, sabe mucho de zapatos. Entonces están muy emocionados con traerlo, y no hubieran pensado en eso si no hubieran hecho la pregunta de si pensaban que hubiera valor en otro conjunto de competencias. Otro ejercicio que ustedes podrían pensar en la composición de la junta si nunca lo han hecho. Muchas personas hacen benchmarking o estudios de comparación o referenciamiento en cuanto